mis amores, bienvenidos a un nuevo vídeo donde conocemos a perfumistas. En este caso, este vídeo de hoy se lo dedicamos a la perfumista Maya Lernout, quien nos va a presentar, nos cuenta un poquito sobre su historia y conoceremos algunos de los perfumes que en este caso yo tengo sobre ella. Pero como siempre, abajo en la cajita de descripción te voy a dejar ese enlace a Fragrantica, donde vamos a ver todo su trabajo en el mundo de la perfumería. Y me encantaría saber si tienes algún perfume de esta exquisita perfumista. Bueno, te cuento un poquito sobre ella. Nuestra perfumista de hoy, Maya Lernout, nace en París, pero rápidamente se muda a lo que es el sur de Francia, donde crece tranquilamente en familia, por supuesto que sí. Entre sus aficiones empieza tanto la ciencia como el arte, y entre medias de todo ello descubre el libro del perfume de Susskind, el cual despierta en ella una gran pasión, y desde ahí empieza a ver que el mundo de la perfumería está íntimamente enlazado precisamente con el arte, la ciencia. El mundo de la perfumería engloba muchos sentidos dentro de este fascinante mundo, y por supuesto lleva a cabo sus estudios tanto de química y perfumería, los cuales ella enlaza en sus distintos trabajos. Sus trabajos en lo que es el mundo de la perfumería en un inicio se centran en lo que es la creación de extractos naturales, con productos naturales, a través también aplicando las técnicas de la química para hacer estos trabajos. Esto le lleva a una experiencia profesional muy grande, la cual poquito a poco va enlazando también con trabajos en el mundo de la perfumería. Alrededor del año 2010 es el momento en el que ella empieza a hacer trabajos conjuntos con Francis Kurkdjian. Todo un año de trabajo dentro de su carrera, la cual la marca enormemente, puesto que de este modo comparten esos trabajos, tienen un tipo de educación y gustos muy similares, lo cual la lleva a disfrutar y a descubrir todo un mundo en perfumería. Digamos que juntos llevan a cabo una madurez profesional, la cual le sirve mucho para sus trabajos actuales. En la actualidad, Francis Kurkdjian se centra un poquito más en su Maison Lancôme, pero siguen teniendo una estrecha relación en la cual constantemente están compartiendo tanto trabajo como comentarios del mundo de la perfumería. Así pues, cuando tengo ocasión de hablar con nuestra perfumista de hoy, le planteo distintas preguntas, entre ellas, ¿cuál es su inspiración a la hora de sus creaciones de perfumes? ¿Qué es lo que la inspira para llevar a cabo estos trabajos? Y ella me dice así: me inspira mucho la naturaleza en mi proceso creativo, también el arte. Me encanta el movimiento impresionista, pero también pintores como Matisse o las luces de las acuarelas de Turner. Tengo una formación muy natural, muy técnica, ya que trabajé durante un año en un producto natural, por lo que siempre me ha gustado los extractos naturales. Así, de este modo, se inspira en la naturaleza y en el arte. Me encanta este concepto. También le pregunto, ¿cuáles son esos ingredientes con los que más a gusto se siente trabajando? Ya sabemos pues que todos tenemos nuestras predilecciones, ¿verdad? Pues a ver qué nos dice. Me dice así: me encanta trabajar con el Cistus Ladanum proveniente de Andalucía, también con los absolutos de Jazmín Sambac, Absolute de rosa, aceite de nerolí. También me encanta el aceite de mandarina y las especias. Sin duda creo que el trabajo de nuestra perfumista de hoy es muy grande. También me dice, le pregunté que cuál de sus trabajos es de aquellos que se siente más orgullosa trabajar, y entre ellas me dice que lo que más le ha gustado hacer son sus colaboraciones perfumísticas en la casa de Lolita Lempicka, ya que es una casa independiente y que trabaja dentro de la misma familia de perfumería, con lo cual ella siente mucha admiración desde adolescente por la casa de Lolita Lempicka y le gusta mucho esa libertad olfativa que siente a la hora de trabajar en los perfumes de la casa de... Espera, que lo tengo por aquí preparado.
de Lolita Lempicka. Mira, mira, mi bolsita de Lolita Lempicka. Bueno, efectivamente, creo que cuando hablas con nuestra perfumista de hoy, nuestra querida Maya, descubres cómo esa pasión por los aceites naturales, cómo une ese aprendizaje de la química para la creación de los extractos naturales y cómo estos los aplica luego en la perfumería. Muy bonito y muy especial su trabajo. Espero volver a encontrárnosla mucho en distintas casas de perfumería y ahora os voy a enseñar algunos de los perfumes que tengo de ella. Las reseñas de los perfumes que te voy a enseñar a continuación están en el canal y te las voy a dejar por ahí abajo. Por ejemplo, es el creadora de uno de los perfumes de la casa Nina Ricci, Rolls Stagse. Aquí lo tenemos. También tenemos el perfume de Ginza, el de Ginza te lo enseño después, el perfume de Kenzo World Intense, donde predomina en el anterior la rosa, en este la ciruela. También nos encontramos con el perfume de Lolita Land, que te lo dejo por aquí colgando porque es uno de los perfumes que hemos tenido en casa y que ya lo gastamos, un perfume que se basa en ese aroma de melocotón y vainilla. También uno de los perfumes más actuales que vamos a encontrar en el mundo de la perfumería, un floral sumamente bonito, delicado y muy especial dentro de la casa Shiseido. Ahora sí, Ginza Tokyo, aromas delicados y desde luego que podemos esperar, que podemos encontrar en los perfumes que te he enseñado o en aquellos perfumes con los que trabaja nuestra perfumista de hoy, que sin duda trabajen lo que son los aromas naturales. Así que amores, con Ginza Tokyo nos despedimos en este vídeo porque desde luego nos gusta darle ese momentito, ese protagonismo, porque sin nuestros perfumistas no estarían nuestros perfumes, queridos, ¿verdad que sí? Bueno amigos, en el canal tengo también otras reseñas, otros vídeos dedicados a los perfumistas, así que por aquí te voy a dejar dos propuestas colgando y por allá abajo toda la lista que tenemos ya de estos vídeos de nuestros perfumistas. Espero que te haya gustado conocer a Maya Lernoud conmigo en este vídeo. Un beso enorme a todos, nos vemos en el próximo. Adiós.